La visita, a mi juicio, muy audaz del Papa argentino jesuita, ¿no? Tiene muchas características, Francisco, que realizó en Irak la visita teológica, como tal, eso aparenta, ¿no? Pero también se ha detectado que, quieras o no, tiene repercusiones geopolíticas muy importantes en todas las fronteras que tiene Irak. ¿Por qué están tratando en Occidente los medios que abordaron esta visita de amarrar navajas entre la escuela teológica de Qom y la escuela teológica de Najaf? Es decir, para, obviamente, pues sembrar la discordia, ¿no? Antes lo hacían ya con guerras, ahora lo quieren hacer con guerras teológicas dentro del mismo chiismo. Bueno, salieron a decir que el Papa estaba buscando la independencia de los kurdos, porque fue a visitar a Erbil. Bueno, yo cuando leí eso dije, esto es demencial. No tienen ni idea qué es el Kurdistán, no entienden que son muchos factores, aunque es una nación, pero sin país. Acuérdense de los tratados de Sèvres, luego los pobres les fue pésimo en Lausanne, etcétera. No vamos a entrar a eso. Para centrarnos más, la justificación de la visita del Papa era para salvaguardar a los cristianos de Irak, que disminuyeron en forma abrupta, que eran alrededor de 1,5 millones, no son muchos. Y a mí me aterriza que Baby Bush y todos los que han ido a salvar la democracia, los derechos humanos y la libertad, los presidentes de Estados Unidos, pues todos están acabando por aniquilar a los cristianos. Ya huyeron de Irak, ya no hay cristianos en Irak. Estás hablando, esas son las estadísticas, yo no sé quién las hace. Diezmaron a los cristianos por todos los juegos geopolíticos que traía Baby Bush, que también tenía Clinton, etcétera, etcétera. Entonces, y en Latinoamérica, hay que reconocerlo, en Latinoamérica, todas estas cadenas de televisión tipo Televisa, pues han incurrido en el pensamiento lineal, muy simplón, muy banal, donde ellos son los buenos y los que no los seguimos somos malos. Ese es el neomaniqueísmo, desgraciadamente. Sigo con la teología, con el Sheikh. Se han querido amarrar navajas, crear dos capitales del chiismo para dividirlos, crear ese choque que yo desde el punto de vista geopolítico sí se los digo, lo van a tratar de hacer, eso sin duda. Ahora, no le veo la dimensión, porque vean, Irak es un país totalmente devastado, lo devastó Estados Unidos, llevó la libertad, los derechos humanos y la libertad, hay que leerse todo lo que dicen al revés, realmente lo despedazaron, como tienen despedazada a Siria, como hoy tienen despedazado a Líbano, así que nada nuevo bajo el sol. Y esta situación de la escuela me llama la atención porque, para empezar, el ayatollah Khomeini dio clases en Najaf. Es decir, quieren amarrar navajas e inventar para que se maten y no hay tal. El ayatollah Sistani es iraní, de Mashhad, por favor. Pero ahí va desde el punto de vista geopolítico. No hay nada que comparar y me da pena decirlo. Hay que decirlo muy bien porque a veces la gran parte de la opinión pública, que está muy desinformada por toda esta intoxicación de Televisa. Ustedes recordarán cuando había una demente llamada Erika Wexler, que gritaba desde un baño. Sí, que decía, es nuclear, Jacobo, es nuclear. Imagínense, lo que pasa es que en México, desgraciadamente, tenemos la memoria corta para esas cosas, y los mismos que mienten siguen mintiendo y remintiendo, y bueno, pero ya la opinión pública hoy con las redes se dan cuenta y ellos deciden a quién seguir. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces, hay que decir de que la mayor parte de los iraquíes son de origen árabe, es decir, son semitas. Y luego los iraníes, pues son de origen persa. Se dice fácil, ¿eh? Estamos hablando de un país, Irán, que viene de una gran civilización, son muy orgullosos de ello, y hoy se han vuelto hasta autosuficientes en muchas cosas y resisten. De que en Occidente están leyendo muy mal esas lecturas simplistas, banales, esa situación que están dando de ruptura entre Qom y Najaf, esa es la primera, y la segunda, no están sabiendo leer la gran resiliencia, la gran resistencia que es congénita a la teología chiita. Es decir, los chiitas están acostumbrados, como son una minoría
En el mundo islámico, como en su totalidad, estamos hablando de 1.700 millones de feligreses. Estamos viendo que Irán pues, es la principal potencia del chiismo como tal. Es decir, el periplo del Papa sí tenía, yo diría, geopolítica teológica. Estuvo muy bien seleccionados los lugares. Para mí fue una lectura del triunfo de la civilización sobre la barbarie es ISIS, implícitamente, y nadie mejor que en Italia lo saben, y nadie mejor que en el Vaticano lo saben, contra la barbarie irredentista de Clinton, Bush, que despedazaron a Irak. Y en homenaje a ese ecumenismo propio que tiene Irak. Comienzan con esta premisa. Biden es católico, lo cual es cierto. Es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Guadalupano, ya salió que es devoto de la Virgen de Guadalupe. Y luego Nancy Pelosi es católica. A veces se olvida la gente de eso, que es muy poderosa. Y no hay presencia presbiteriana, evangélica, de la mayoría de los blancos que son protestantes, nos guste o no, en Estados Unidos. Ahora, hay 1.300 millones de católicos en el mundo, hablando de cifras, porque para mí la demografía te marca la dinámica tanto del pasado como del futuro. Por ejemplo, esto de ver que los cristianos, gracias a Baby Bush, te lo agradecemos, y a Clinton, pero son paganos, eso no tiene nada de protestantes, de católicos, de cristianos. Son paganos disfrazados, bursatilizados. Son los que han destruido a los cristianos en el Medio Oriente. Desde que ellos empiezan sus políticas, acabaron con no solamente con el Medio Oriente, acabaron con los cristianos. Eso es importante que se sepa en Occidente. Todo este doble discurso hipócrita. Me llama mucho la atención, por ejemplo, tienen ustedes Egipto, que es el país musulmán más numeroso del mundo árabe, 106 millones de habitantes, y el 10% son coptos ortodoxos. Incluso hasta se pelean con otras sectas en Jerusalén, los restos de Cristo, hablando en los términos teológicos. Hay 7, ¿cómo pueden haber 7 sectas repartiéndose el pedazo de la cruz, no? Bueno, y esa cruz, ya para qué me meto a hacer, ya la han vendido millones de veces. Bueno, así es, desgraciadamente a veces ciertas sectas se desvían de sus contenidos espirituales. Vean cómo tocando cada punto del Medio Oriente, abrimos una enciclopedia histórica. Cada punto tiene su historia. Y tú no le puedes ir a un país sin historia, con historia reciente del siglo XVII, con todo el respeto de Estados Unidos, que entienda a países que tienen un historial de 5,000 años. Pues nunca lo van a entender. El Papa Francisco, que tiene una extraordinaria relación con Biden, los dos son católicos, obviamente Biden respeta al Papa, a este Papa Francisco. Y muchos se preguntan, ¿no estará usando Biden de carne de cañón al ingenuo? Lo digo con respeto porque yo soy católico maronita. ¿No estarán usando al Papa Francisco de carne de cañón cuando apenas lleva un poco más de un mes Biden, exitosos por ciento, hay que reconocerlo, para desestabilizar a Irán, usando precisamente la visita a Najaf y además cuando ahora está en una encrucijada el devenir de las negociaciones o reanudarlas, ¿no? De Estados Unidos ya con Biden, con Irán, que no se dejó. Y ahora Irán viene por un momento interesante, nos guste o no. Viene el Ramadán próximamente y luego vienen las elecciones del presidente. Yo veo difícil que Irán en esos momentos ceda a cualquier tipo de presión de Estados Unidos y menos de sanciones. Parece ser que Biden quiere reanudar la negociación con Irán, agregándole lo de los misiles. Esa sería la única diferencia con la negociación anterior, que hay que festejársela. Y además Irán se vuelve, e Irak también, se vuelven más exquisitamente fundamentales, porque son el paso de la ruta de la seda que pretende hacer China para conectarse con Europa. Le va a ir bien al grupo, pues digamos, a mí no me gusta la palabra radical, ¿cómo le diríamos? Al grupo menos negociador, menos entreguista, vamos a ponerlo así, con Estados Unidos. Ese timing es el que me perturba, que vaya visitado, ¿por qué no se esperó el Papa Francisco? ¿No será que usaron
los Estados Unidos. Y más allá de Biden, que trae su política, Estados Unidos, con o sin Biden, trae su política propia. Y ese mismo grupo que ya regresó, que estaba gobernando con Clinton y con Obama, los y Baby Bush, los neoconservadores straussianos, están de nuevo en el poder. Todo el grupo de Paul Wolfowitz, de Johns Hopkins, que por cierto de ahí es el gato Gatell, el que destrozó la salud pública en México. Que en México hay una gran... En México somos mega ingenuos en geopolítica, ya olvídense. Aquí todo es negro y blanco y depende de quién te lo dice. Bueno, no estará usando el Deep State, tanto a Biden, el catolicismo de Biden, su conectividad con el Papa Francisco, para desestabilizar el chiismo en general, que va desde el Hezbollah en Líbano, pasando por los alawitas de Siria, los chiitas de la escuela de Najaf en Irak, con los chiitas que son los principales del mundo, estamos hablando 90% de todo Irán, que están en 86 millones de habitantes, para precisamente presionar al máximo y pegar donde duele, es la cuestión religiosa, pegarle a la teocracia iraní. La visita del Papa Francisco, ya nos enteramos, más jesuita ahora que argentino, yo creía que era más argentino que jesuita, Francisco al Ayatollah Sistani, es un evento histórico de gran trascendencia que fue ocultado prácticamente en Occidente, y Europa está en una fase, yo diría, de agnosticismo. Amigo, me ponen la estadística, hay 1.300 millones de católicos y tantos hay en Europa. Digo, pues, que me los presenten a los católicos europeos, porque ya no los veo, ¿eh? Bueno, y donde está precisamente la mayor parte de los católicos del mundo, naturalmente están en Brasil, México, Filipinas, curioso, ¿eh? Filipinas y Estados Unidos. Es decir, ya Europa, yo no sé qué sea hoy, ya se volvió pagana, ya no sé qué sea Europa. Y ahí, bueno, ahí viene. ¿Por qué le critican al Ayatollah Sistani de no meterse en política? Lo que hizo el mismo Cristo, a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Es decir, no se mete en asuntos políticos, como lo hizo Cristo. Cristo dijo que César decida eso. Que esa es la esencia de la laicidad en el mundo. Hasta la próxima.